Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como lo prometido es deuda, aquí les traigo el podcast que les prometí con un micro tutorial acerca de los 5 puntos más importantes para crear historias geniales. Esto es algo que me lo sugirieron, este tema, y bastante siempre me envían preguntas diciéndome, Luz, ¿cómo haces para tener tantas ideas? ¿Cómo haces para crear historias tan geniales? Etcétera. Y bueno, me decidí a, darles unos cuantos consejitos de mi forma muy particular de estructurar mis novelas. Ahora, tal como lo leyeron en la advertencia, cada escritor, cada autor tiene su forma, su estilo de estructurar sus novelas. Esto no quiere decir que el tutorial que yo les estoy dando hoy, este micro tutorial, ustedes lo van a tomar como una guía, exacta que todos deben de seguir. No. Puede haber personas que escuchen este podcast y lo critiquen y digan, eso no es así, esa no es la forma es esta. Bueno, cada escritor tiene su forma particular de estructurar sus historias, su estilo, según su personalidad. Y, por supuesto, siguiendo algunas normas que son bastante flexibles a la hora de tú iniciar una narrativa que sea interesante y que capte la atención de los lectores. Ahora, para mí, y para resumirlo en un solo podcast, yo voy a tomar los 5 puntos que yo considero esenciales, en los cuales ustedes tienen que concentrarse a la hora de comenzar a escribir sus propias historias. Por supuesto, cada punto es muy amplio y complejo, o sea, es algo que podría tomarme horas de desarrollar solamente cada uno de los puntos. Pero en este podcast yo se los voy a mencionar. Ustedes también, claro, obvio, quiero que ustedes vean si les gusta este tutorial, y así yo me animo a después ir desarrollando los 5 puntos, pero en podcasts diferentes. Ahora, para iniciar, el primer punto, obviamente, que es la base para estructurar una historia, comienza en la idea. ¿Sí? La idea. Obvio, ¿no? Cualquier idea es buena. Muchas veces nosotros estamos en algún sitio y la musa nos sopla, nos sugiere lo que podría ser el inicio de un gran bestseller. Pero todo comienza a veces con una idea no tan lógica, a veces hay ideas estúpidas que pueden ser grandes historias, hay ideas que son clichés, pero que ustedes pueden tomar ese cliché y desarrollarlo y hacer algo original basado en un cliché. En sí, no se debe descartar ninguna idea. Muchas personas me preguntan, ¿cómo haces para escribir tantas historias variadas? O sea, ¿de dónde sacas tú tantas ideas? La verdad es que las ideas siempre están allí, siempre nos vienen a la mente. Lo que no tomamos es el hábito de escribirlas y almacenarlas, cosa que yo estoy haciendo desde que tengo aproximadamente 14 años. Yo ahorita tengo 39, así que imagínense cuántas ideas tengo por allí. Siempre que se me viene alguna posible idea de una historia, yo salgo corriendo, la anoto en mi cuaderno, en mi libreta, o si estoy de viaje trato de tener acceso a una computadora, creo un archivo y me lo envío yo misma por correo. Después abro el archivo y lo anoto, donde yo anoto todas mis ideas. Y si es posible, si tengo muchísimas ideas, voy y después las cuadro todas en una carpeta, las comprimo y las subo a la nube. Y ahí están mis ideas. Cuando quiero escribir una historia y mi mente está seca, lo único que tengo que hacer es ir a mi archivo de ideas y revisar entre las que tengo allí cuál puede ser la próxima historia que voy a escribir y publicar para ustedes. Ahora, es importante de que toda idea, aún las más tontas, aún las que ustedes digan, esto no tiene lógica, pero quizás, puede ser una gran novela. Porque toda idea te puede plantear a ti, diferentes tipos de historia. Todo después es tomar esa idea y irla desarrollando. A veces hay ideas buenas, pero malos desarrollos. O sea, la persona tomó una idea buena, pero no supo cómo desarrollarla como una historia coherente. En cambio, a veces hay malas ideas, pero buenos escritores que sacan de donde tú menos crees una genial historia. Y no solamente novelas, sino también series de televisión, películas. Muchas veces surgen de
simples ideas. Y las ideas surgen en cualquier lugar, bañándote, estando haciendo tus necesidades fisiológicas. Yo tuve la idea de la novela de Nunca me digas adiós, que es una novela basada en el contexto de la Alemania nazi, haciendo la cola en el supermercado con mi esposo. Mi esposo estaba distraído hablando por teléfono y no sé cómo se me vino a la mente. Eso era un deseo que yo tenía en mi corazón desde hace muchos años, porque digamos que tengo cierto fanatismo por todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con los documentales, las películas, los libros. O sea, siempre trato de leerme, de meterme en todas esas historias, inclusive las series muy buenas que han pasado por HBO, no me las pierdo. Y yo siempre tuve en mi corazón el deseo, algún día yo escribiré una novela en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y ese día en el supermercado se me vino la idea de hacer una novela en donde un soldado nazi se enamorara de un judío. Eso fue toda la idea. Y yo, wow, sí, o sea, estaría la temática nazi, el conflicto por la homosexualidad de los personajes principales, todo lo que es el contexto de la guerra, porque es un soldado. Y allí me quedé en la cola del supermercado, mi esposo hablando por teléfono, y yo empecé a desarrollar en mi cabeza esa idea, que hoy ustedes están leyendo con el nombre de la novela de Nunca me digas adiós. Entonces, esa ideita, ese bombillito que se me encendió haciendo la cola del supermercado, luego de desarrollarlo, pasó a ser una historia. Por eso para mí el punto número 1 es la idea. Y el hecho de que nosotros como escritores tenemos que crearnos ese hábito de tomar nuestras ideas, anotarlas, almacenarlas. Cada cierto tiempo, regresen a su cuaderno de ideas, relean todas esas ideas, escojan algunas, intenten desarrollarlas. Es posible que muchas veces una idea necesita, digamos, invernarse. O sea, la almacenamos allí, la dejamos un par de semanas, después regresamos, volvemos a leer esa primera idea, digamos que le vamos sumando contexto a esa idea, la vamos desarrollando poco a poco, la volvemos a guardar, esperamos unas semanas más, volvemos a leerla y así. De hecho, hay ideas que necesitan años para desarrollarse. Porque quizás en el momento que tuviste la idea, tu contexto de vida no era el suficiente. O sea, necesitabas más experiencia de vida, necesitabas tú pasar por muchas más cosas, por muchos problemas, por muchas situaciones personales, para luego retomar esa idea con mayor madurez. Y es allí donde sí puedes crear ese bestseller o esa novela que será súper leída. Entonces, ya saben, la idea muchas veces tiene que, digamos, dejarse reposar, dejarse invernar. A veces una novela surge en un día, una novela express. Tuviste la idea en la mañana y ya tú en la noche estabas publicando la novela porque ya tenías hasta el final listo. Esas cosas suelen pasar. Entonces, yo lo único que les digo es, toda idea es buena, toda idea deben anotarla y toda idea almacénenla. Por favor, que de la idea es la semillita donde va a surgir su novela. El segundo punto para mí sumamente importante son los personajes. Ya saben, punto 2, los personajes. Obviamente, una novela, la historia narra la historia de alguien o de algunas personas, a veces hasta de un país, a veces hasta de un objeto. O sea, siempre hay un personaje o varios personajes que son los que tú vas a seguir la trama de sus vidas o los sucesos que tienen que ver con estos. Por eso es tan importante desarrollar buenos personajes. De hecho, yo conozco historias, he leído historias que son quizás algo flojas en cuanto a la trama, pero sus personajes están tan bien desarrollados que te enamoran. Muchas series de televisión están basadas en sus personajes y no tanto en el guión que estos siguen. Por ejemplo, The Big Bang Theory se basa en los personajes más que en las situaciones. A veces las situaciones pueden ser bastante flojas, pero tú sigues a Sheldon Cooper, a ti te gustan todos esos personajes y tú sigues pegado allí en la serie. Si tú a esos personajes los desarrollas muy bien, tú vas a hacer que las personas se identifiquen con ellos, tanto
en sus defectos como también en sus virtudes, en las situaciones que ellos pasan, en las cosas malas que les suceden. Todo eso tú te ves a ti mismo reflejado en el personaje. Puede ser que el personaje sea muy idéntico a ti o que ese personaje sea lo que a ti te gustaría ser en un futuro. En sí, entre más realista hagas tú al personaje, entre más detalles tú le des al personaje, tienes mayor probabilidad de que las personas se identifiquen con ellos y se enamoren de los personajes. Fíjense ustedes, yo soy alguien que trata de desarrollar los personajes similares a personas de carne y hueso, a personas reales que he conocido. Esto me da a mí la oportunidad de hasta imaginarme cómo gesticula el personaje cuando habla. Porque ustedes saben que muchas veces tenemos mañas cuando estamos hablando, la forma de pararnos, la forma de reírnos, la forma de virar los ojos, como decimos aquí en Venezuela, cuando estamos enojados. O sea, todos esos gestos hasta me los imagino. Bueno, yo supongo que ustedes también cuando están leyendo, por ejemplo, a un Jeremy, del día que me trae decirte que te amo, ya se lo imaginan hasta la forma en la que él fuma, en la forma en la que él se sienta, siempre tan relajado, siempre tan irreverente. O se imaginan a un tierno osito como Joe, cuando se sonroja, cuando se ríe, su timidez, esa forma cándida de ser que él tiene. O a un Danny siempre tan, digamos, fabuloso, tan gritón. O un Lucas, su forma tan narcisista y prepotente de ser. O sea, entre más detallitos le demos a nuestros personajes, más cautivarán el corazón de los lectores. Por eso yo les sugiero que se tomen muchísimo tiempo, sobre todo con los personajes principales, elaborar cada detalle de ellos, cada detalle, inclusive los defectos. Hay gente que comete el error de que hace personajes sin defectos, muy planos, muy básicos. El personaje es perfecto, el héroe, la chica perfecta, el galán súper bueno, el que todo el mundo se enamora porque el tipo es casi Jesucristo, ¿no? Entonces, no debe ser así. Todos los seres humanos tenemos virtudes y tenemos defectos. Y en las historias, en las novelas, tenemos que mostrar las virtudes y los defectos de nuestros personajes. A veces tienen defectos que caen muy mal, pero eso los hace realistas. Y cuando ustedes escriban las escenas y escriban los diálogos basándose en esas personalidades, digamos que la novela se hace más rica, se hace mucho más colorida, se hace más viva a la hora de que el lector comience a imaginarse cada una de esas escenas que nosotros le describimos. Bueno, ya tenemos entonces a los personajes. Recuerden también algo muy importante. Durante la historia, los personajes evolucionan o involucionan. ¿Qué quiere decir esto? El personaje puede crecer en la historia a raíz de todas las circunstancias que nosotros le vamos a plantear como escritores. El personaje puede ir creciendo, puede ir madurando, puede ir superando sus errores, puede ir analizando las situaciones y aprendiendo, o todo lo contrario. Muchas veces el personaje empieza en un punto A y termina en un punto Z. O sea, el personaje, a medida que van pasando las circunstancias, se va volviendo más mezquino, más malvado, digamos, más rencoroso, más egoísta, va involucionando este personaje. Y no solamente hay que centrarse en los personajes principales. Hay un error muy regado en Wattpad, algo que se repite muchísimo y me da lástima, y por eso lo quiero enfatizar. Es que se crean historias con puros personajes principales. Y los personajes secundarios son un mero relleno, son una cosa allí como que... Y fulanita de tal tiene a su amigo, y fue a casa del amigo, y comió con el amigo, y le contó tal cosa al amigo, y ya está. Nunca se sabe más nada de ese amigo del personaje principal. Nada, el tipo es plano, el tipo parece que solamente está vivo allí para socorrer o para escuchar o para pararse al lado del personaje principal, más nada. Y eso es un gravísimo error. Los personajes secundarios pueden de hecho aportar muchísimo a la trama de sus historias, pueden darle más colorido, pueden darle más vivencia, pueden ayudar a la trama principal. Ustedes pueden crear subtramas a través de los personajes secundarios y darle al lector, digamos, más gente con quien identificarse mientras va leyendo su historia. Dígame, yo les puedo mencionar algunos personajes secundarios de mis historias. Yo voy a poner siempre de ejemplo mis propias historias que ustedes conocen.
Por ejemplo, ¿qué sería de Joe si no tuviera a Sam y a Danny? Y no sé si han notado que Sam y Danny, dentro de la historia de Quiero un gordito para llevar, tienen sus propias subtramas, tienen sus propias historias. Sam tiene sus propias luchas, sus propios sueños, sus propias metas, sus propias dificultades, al igual que Danny. Igualmente, cuando vemos la historia de Lucas, hay subtramas porque hay personajes secundarios muy interesantes. Está Chad y Ed, los hermanitos Mitchell, esos hermanitos sexys. Está Valerie, está Calvin. Ya todos sabemos la lucha de Calvin porque es negro y siempre se meten con él porque es negro. Y él tiene ese cliché de decir, lo hacen porque soy negro, ¿verdad? Cosas así. Y ni les cuento del día que me atrevo a decirte que te amo, cuando surgen los personajes secundarios como Astrid, como Carlo, como Jeremy, como, bueno, hasta la misma Lizzie. O sea, todo lo que ocurre en la vida de estos personajes secundarios influye muchísimo en la trama principal. Y de hecho, saben que en esa novela la historia de Jeremy y Leo llegó hasta en un momento ser más relevante para los lectores que la propia historia de Jack. O sea, digamos que la historia de ellos dos aportó muchísima frescura y le dio, digamos, le dio a la trama mucho, la enriqueció muchísimo, ¿no? Y los lectores agradecieron esa subtrama que surgió allí. Entonces, siempre es importante que nosotros desarrollemos con tanta prioridad a los personajes principales como a los personajes secundarios. Recuerden que los personajes tienen cada uno su evolución o su involución dentro de la historia, y que es el punto, digamos, más fuerte a veces que la misma historia son sus personajes. Obviamente, el punto número 3 tiene que ser el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto, digamos, es todo lo que está detrás de la historia, detrás de los personajes, pero es como nuestro escenario. ¿Dónde se desarrolla la obra? ¿En qué tiempo se desarrolla la obra? ¿En qué país? ¿Bajo qué circunstancias? Estos personajes tienen religión, estos personajes son pobres, estos personajes son ricos, estos personajes de qué trabajan, estos personajes dónde se desarrolla la historia, en una universidad, en la ciudad, en un lugar de trabajo, cuándo se desarrolla esta historia, si en el pasado, en la era prehistórica, durante el Imperio Egipcio, si es en esta época, si es en la Segunda Guerra Mundial. Ese contexto son todos esos detalles que nosotros tenemos que desarrollar con muchísimo cuidado y atención. Mucho antes que la trama, ya yo tengo que imaginarme todo el contexto de mi historia, porque a partir de ese contexto es que yo voy a desarrollar la trama como tal. Entonces, si yo digo que mi contexto, tomando otra vez de ejemplo la historia de Nunca me digas adiós, si yo tomo el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hay una cantidad de cosas que yo tengo que preocuparme por aprender, por visualizar, por tomar nota de todos esos puntos importantes de esa época en la historia específicamente. Quiénes eran los alemanes, quiénes eran los nazis, cuál era la ideología de estas personas, quiénes eran los judíos, en qué países del mundo se desarrolló este contexto, porque no solamente fue en Alemania, o sea, hubieron países involucrados, Francia, Polonia, Italia, hay una cantidad de países allí involucrados, y yo tengo que conocer todos esos mínimos detalles a la hora de ir, digamos que, elaborando ese contexto en donde se va a desarrollar mi historia, ese escenario. Entonces es muy importante, de acuerdo al contexto que nosotros vamos a escoger, que nosotros tengamos el sumo cuidado de ir desarrollándolo. Si, por ejemplo, yo estoy escribiendo algo que me parece muy, muy difícil de escribir, una historia de fantasía o una historia de ciencia ficción, el contexto viene de mi cabeza. El contexto generalmente va a ser inventado, y con más razón yo tengo que ser muy detallista, porque lo que yo veo en mi mente no lo está viendo el lector. Yo tengo que describírselo, y entre más detalles yo le dé, el lector se va a situar allí, él va a ver lo mismo que yo. Pero si yo estoy escribiendo una historia de ciencia ficción
en el espacio, en un planeta desconocido, y no me tomo el tiempo de saber describirle a mi lector cómo es ese planeta, quiénes viven allí, cómo son las criaturas que viven en ese planeta, o qué tipo de personajes son, etcétera, todos esos detalles, el lector se va a ver totalmente confundido, perdido, consternado, y va a soltar ese libro y va a salir corriendo, porque no entendió absolutamente nada, le aburrió, dijo, ¿qué locura es esta? Pero si yo tengo, digamos, esa forma detallada de describir todo ese mundo que yo tengo en mi cabeza, el lector no solamente se va a sentir atrapado por la historia, sino que también se va a enamorar de ese mundo ficticio que yo estoy creando. Entonces es muy importante que nosotros le prestemos atención al contexto de la historia. El cuarto punto sería en sí la trama. La trama es muy importante, obviamente, es la historia como tal. Y hay muchos puntos que hay que tomar en cuenta allí. Por ejemplo, todo personaje en toda historia siempre empieza con una meta o un objetivo que él quiere lograr. Por ejemplo, el chico que se enamora de una chica en una cafetería, por decir algo. Digamos que su objetivo va a ser enamorar a esa chica, que esa chica sea su novia, o que se case con él, por ejemplo. Si es una historia de fantasía, puede ser que el objetivo o la meta del personaje principal sea encontrar una espada escondida en una montaña, porque esa es la espada que lo va a hacer superpoderoso para derrotar, no sé, un gran mal que viene al universo. Entonces siempre va a haber un objetivo, una meta, algo que perseguir durante la historia, algo que sea lo que buscan sus protagonistas. Y por supuesto, cuando nosotros creamos el drama, va a haber una fuerza o una persona o algo que trate de impedir que nuestro protagonista consiga lo que quiere. Si es una historia de amor, siempre va a haber unos personajes antagonistas que pueden ser los padres de la chica, puede ser un exnovio o una exnovia que se atraviesa y está allí molestando y creando todo el drama de la historia. Puede ser también, en el caso de una historia de ciencia ficción, los villanos. Puede ser también que ese personaje protagonista sea una sociedad antagónica, malvada, de una dictadura que oprime la vida de nuestros personajes principales en la historia. Nuestros personajes principales quieren escapar de ese país o quieren derrocar al dictador. Oye, estoy hablando como si fuera Venezuela. Ningún parecido con la realidad. La cuestión es que siempre van a haber fuerzas que se opongan a que nuestros personajes logren sus objetivos. Y durante esa lucha ocurre lo que nosotros llamamos el drama. Una historia para mí sin drama no es historia. Inclusive las historias de humor tienen mucho drama, porque siempre van a estar los villanos, siempre van a estar los problemas, siempre van a estar las situaciones que él o los protagonistas tienen que superar, y es allí donde el lector se atrapa. Es allí donde el lector dice, yo tengo que ver cómo estas personas luchan por sus sueños, luchan por su amor, luchan por la libertad, etcétera. Entonces tenemos que crear esos conflictos, esos problemas. Alguien dijo que el escritor era un ser malvado y sin corazón, o tenía que serlo. Tenía que arrancarse el corazón y poner a sufrir a sus personajes. Si no pones a sufrir a tus personajes, tu historia va a ser plana y aburrida. Eso es una advertencia que les doy. A veces me extraña de muchos lectores que son al mismo tiempo escritores, y cuando ven los primeros dramas en una historia la dejan. Ay, no, es que esto es demasiado fuerte. Ay, no, es que yo quiero que ya queden juntos, ya. No, pero ¿por qué tiene que pasar esto? Yo creo que se besen de una vez, ¿no? O sea, yo digo, pero estás leyendo una novela, se supone que tiene que haber problemas, se supone que tiene que haber dramas y conflictos. ¿Cómo escribes tú si no te gusta? Entonces, es algo muy importante, o sea, tiene que ser así. Ustedes ven que las grandes novelas, los grandes bestsellers tienen grandes problemas, tienen grandes dramas. Y entre más hagas sufrir a tus personajes, más estás haciendo sufrir al lector que se identificó con esos personajes. Y les voy a dar un secreto, a los lectores les encanta sufrir, les fascina sufrir.
Entre más una historia les apriete el corazón, ellos están allí leyendo esa historia. Porque como les digo, ellos se identifican con los personajes. Al identificarse con los personajes, ellos sufren con ellos y ellos quieren que sus personajes logren la felicidad. Así que van a estar allí acompañando a esos personajes hasta que logren sus objetivos. Disculpen si escuchan algunos sonidos de gallo. Para las personas que me escuchan y que me conocen y que me stalkean en mis redes sociales, saben que yo tengo gallos de mascota. Y aquí en mi casa tengo muchos y siempre están haciendo bulla a mi alrededor. Eso fue una pequeña nota. Bueno, ya tenemos entonces la idea. De la idea sacamos nuestros personajes, desarrollamos los personajes, los ubicamos en un contexto, les damos la trama de la historia con sus problemas, con sus dramas, con sus conflictos, con sus detonantes, con sus objetivos a perseguir, con esas fuerzas malvadas que se opondrán a que consigan lo que ellos buscan y anhelan. Y el quinto punto, el punto final, valga la redundancia, es el final de la historia. ¿Por qué para mí el punto 5 debe ser el final? ¿Por qué es tan importante el final? Porque hay historias geniales que se han arruinado en el final. Y es muy lamentable cuando tú has seguido por mucho tiempo una historia en Wattpad y cuando llega por fin el último capítulo resulta ser una cosa totalmente decepcionante. Arruinaste 95 capítulos con el capítulo final, por ejemplo, que me ha pasado. También hay historias que son malas. No, ustedes no van a creer eso. Hay historias que son tan malas que yo he tenido que leer el final para ver cómo carrizo esa gente resuelve esa historia. Y a veces el final es bonito de una historia mala. A veces el final de una historia mala me gusta más que toda la historia. Entonces puede pasar eso, o sea, el final de la historia, lo que tú has planificado que sea la resolución de todos los conflictos, cómo se soluciona todo o cómo termina todo para ese protagonista, es muy importante desarrollarlo. Sobre todo, mis amigos, nunca publiquen una historia sin antes estar seguros de cómo va a terminar. De hecho, les sugiero que tengan al menos 3 finales alternativos. Porque mientras ustedes van desarrollando la historia, es posible que agreguen cosas o que quiten cosas mientras van transcribiendo la historia. Sobre todo aquellos que publicamos en medios como Wattpad, que vamos subiendo la historia capítulo por capítulo. Yo soy una persona que siempre que estoy transcribiendo el capítulo en Wattpad, puedo cambiar, de hecho, lo que ya tenía previsto que fuera el capítulo. Porque en ese momento que estoy transcribiendo, el personaje me dio más o me dio otra respuesta a la situación que yo le estaba planteando mientras escribía esa escena. Entonces, basándonos en que vamos a improvisar de vez en cuando o que van a surgir cosas que no estaban en el original del esquema de la novela, siempre es bueno tener varios finales alternativos, decir, bueno, puede pasar esto o puede pasar esto. Pueden tener estos 3 finales. Yo se los aconsejo que tengan varios finales. Si se quedan con un solo final, bueno, traten de que su historia vaya concisa hasta ese final. Y no que después ustedes tengan que hacer una cosa toda absurda porque la historia no cuadró. O que tengan que recortar la historia. O que definitivamente no tienen ni la menor idea de cómo va a finalizar la historia. Eso es muy peligroso. Eso es muy malo porque quiere decir que también ustedes están cayendo en el extremo de que la historia no la tienen estructurada, entonces no saben, si no saben cómo va a terminar la historia, no saben todo lo que viene en el medio, digamos ese desarrollo central de la historia, tampoco tienen la menor idea de cómo tratarlo, entonces no tienen estructura, no tienen nada y después les va a venir el bloqueo del escritor, les va a venir un vacío, van a entrar en hiatus y hasta ahí llegamos. Y después, tuve que quitar la historia, tuve que pasarla a borrador porque no tuve ni la menor idea de cómo continuarla o me aburrí, no me gustó cómo iba. Entonces no hagan eso, por favor. Usen estos 5 puntos que les di, estructuren su historia, tómense su tiempo. Por favor, no suban cosas a Wattpad no suban historias a Wattpad que ustedes no han desarrollado lo suficiente, porque después se van a arrepentir, se van a aburrir, van a entrar en hiatus, la historia va a quedar
totalmente incoherente, entonces algo de lo que ustedes se van a avergonzar, y si tenían gente que estaba leyendo la historia se va a dar cuenta de lo inconstante que son ustedes como escritores. Yo he leído a varias personas en Wattpad que comenzaron la historia de una forma, después la desarrollaron de otra y tuvo el final más mediocre del universo. De hecho, yo leí una historia, obviamente no voy a mencionar ni la historia ni el autor, que yo seguí la historia hasta el final, ¿no? Yo dije, bueno, yo voy a leer esta historia hasta el final. Y yo hablaba con mi esposo y nos reíamos y decía, pero tú estás viendo, porque yo siempre que leo una historia se la comento a mi esposo. A él no le gusta mucho leer, pero le encanta que yo le narre las historias. Y decía, tú estás viendo la escena tal que pasó esto y esto y esto. ¿Qué se fumó ese escritor? ¿Qué se fumó esa escritora? De verdad, no. ¿Qué droga tan mala se estaba fumando esa tipa cuando escribió esto? Pero yo leí la novela de esa persona hasta el final. Obviamente el final fue totalmente incoherente y yo lo tomé como si fuera una novela de humor, en serio. Y por supuesto, yo lo que les quiero dejar con este ejemplo es de que no escriban por escribir. No escriban por escribir. Si van a publicar algo en Wattpad, hagan algo bien desarrollado, algo de lo que ustedes se sientan orgullosos. Por favor, no estén cambiando la historia cada rato. Porque hay gente que empieza de una manera, como les digo, después le cambia esto, después mata a después... No. Estructuren bien su historia primero en un borrador, hagan su esquemita basándose en estos 5 puntos. Y cuando tengan todo bien desarrolladito, súbanla con mucho orgullo a la plataforma de Wattpad. Si ustedes se sienten orgullosos de lo que escribieron, lo más seguro es que van a tener lectores en esa historia. Ahora, si ustedes suben una historia a Wattpad con indecisión, no pidan el milagro que salgan lectores fieles a una historia de la cual ni a ustedes les gusta. Entonces, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo con excelencia, vamos a hacerlo con cariño, vamos a hacerlo con mucha pasión. Espero que les haya gustado este tutorial. Si tienen preguntas, por favor, me las pueden colocar aquí en la casilla de preguntas. Bueno, recuerden de que les estoy dando varias opciones para que ustedes me hagan llegar sus sugerencias, sus temas que quieren que yo trate, a través de estos podcasts. Ustedes se pueden acercar a través, como yo los estoy publicando en Wattpad, en un apartado que hice exclusivamente para ellos. Me pueden dejar en la casilla de comentarios de este capítulo, donde está publicado el video, las dudas o preguntas que tengan. Si no se las contesto allí directamente, se las puedo contestar en el próximo podcast. También a través de Sara, ustedes me pueden dejar sus mensajitos de amor y odio. Acuérdense que allí los mensajes son anónimos y yo estaré pendiente de leerlos y voy a hacer un podcast especial respondiendo estos mensajes. A través de Facebook, ustedes sencillamente usen la etiqueta numeral Luzbel Respóndeme y después yo coloco la etiqueta y busco todos los mensajes que ustedes me hayan escrito en la plataforma de Facebook. También les invito a formar parte de mi grupo de lectores en Facebook. ¿Por qué? Porque allí tengo información adicional de todas mis historias, allí subimos memes, allí compartimos con otros lectores, nos hacemos amigos, pasamos momentos bastante agradables allí y siempre subimos información relativa a la comunidad LGTB, de modo que podamos educar e informar acerca de estos temas de la diversidad sexual y de género. También tengo mi página de Facebook, mi página de mis historias, se llama Novelas Románticas LGTB. Novelas Románticas LGTB. De hecho, ustedes ponen en el buscador de Facebook Novelas Románticas LGTB, todo pegadito, y les va a salir el grupo y les va a salir la página. Recuerden que si siguen mi página le dan clic en me gusta y después se tienen que suscribir dando clic en el botoncito de seguir, de modo que ustedes les puedan llegar todas las actualizaciones que yo haga de la página. Entonces tenemos a Sara, me pueden escribir por allí sus mensajes de amor y odio, sus críticas, sus chismes, sus temas que creen que me están sugiriendo, todo lo que ustedes me quieran escribir a través de aquí de Wattpad. Por favor, en el capítulo ustedes me dejan las preguntas relativas al video que esté allí publicado y por supuesto en Facebook a través del numeral Luzbel Respóndeme. Espero que les haya gustado, espero pues que les guste estos podcasts que estoy haciendo. Discúlpenme los problemas de sonido, si hay los gallos cantando, los perros ladrando, los gatos maullando que tengo aquí y y también mi hablar venezolano, que obviamente para algunas personas de otros países les resultará algo curioso y espero que no les haya sido tan chocante. Entonces, con mucho cariño los espero en mi próximo podcast.
Hasta luego, chau chau.